Bueno, pues vamos a dar todavía un pequeño empujón a lo que venimos viendo y luego ya vamos a ver si dejamos los últimos minutos de esta clase para si hay preguntas, si hay alguna cuestión que no haya quedado clara o que queráis plantear y ya luego esta tarde nos adentraremos propiamente en lo que va a ser la lectura de la obra, ¿no? Antes hemos estado viendo, eh, diríamos, lo que sería la experiencia fundante eh, que va a permear todo el proceso del libro de la vida y que veíamos dentro de lo que implica y significa la experiencia de la misericordia de Dios para Teresa, ¿no? Que nos hace entender por qué ella se refiere a esta obra como el libro de las misericordias de Dios, ¿no? Algo que, como digo, todavía iremos viendo en la lectura de las diversas partes de la obra, ¿no? Sobre todo porque en algunos momentos se nos va a presentar como una clave fundamental de comprensión de todo el proceso teresiano, ¿no? La otra dimensión que me parece importante clarificar antes de que nos adentremos directamente en el contenido de la obra es lo que podríamos decir el ámbito donde va a acontecer todo este proceso que Teresa va a vivir. ¿En dónde experimenta ella a Dios? ¿En dónde ella reconoce, descubre esa misericordia de Dios? Es en la experiencia. En la experiencia, o dicho de otra manera, en la relación personal y directa con Dios. Esto también va a ser muy importante en Teresa, ¿no? Porque ciertamente el libro de la vida es un libro que nos habla de mística. Y normalmente tenemos el concepto de que la mística es algo para algunos pocos, es algo reservado a personajes extraordinarios, es algo exclusivo de aquellos que se dedican directamente a la oración y eso a veces nos perjudica en la comprensión de lo que verdaderamente implica y conlleva la mística, ¿no? Fijaos, Teresa habla de lo que ella entiende por mística teología, que es un término que ella usa muy poco, porque ella prácticamente casi siempre usa el término contemplación para hablar de una experiencia especial de gracia, ¿no? Pero lo va a usar al inicio del capítulo 10, donde ella, en el fondo, ya nos dice qué es lo que entiende por esta mística teología. Y que me parece muy importante entenderla y posicionarnos frente a ella, porque va a ser fundamental en todo lo que va a desarrollar Teresa, ¿no? Y sobre todo para que nos liberemos de nuestros prejuicios sobre la mística y la experiencia mística, ¿no? Que muchas veces hemos reducido única y exclusivamente a experiencias extraordinarias y que por lo tanto como que estuviera un poco lejos de lo que puede ser nuestro camino o de lo que de hecho es nuestro camino, ¿no? Fijaos, al inicio de ese capítulo 10, lo vamos a leer, ¿no? Escribe Teresa lo siguiente, ¿no? Tenía yo algunas veces, como he dicho, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré. Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que he dicho, y aún algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Esto no era manera de visión, o sea, aquí no hay ningún tipo de visión ni diríamos ni fenómeno místico extraordinario, ¿no? Creo lo llaman mística teología. Fijaos, ¿qué significa hablar de mística para Teresa? Conciencia de la presencia. Conciencia de la presencia que a veces se desarrolla como un ejercicio a través de la meditación
pero que otras veces también se desarrolla como un toque de la gracia, como nos dice ella, ¿no? Donde en ninguna manera podía dudar de la presencia de Dios dentro de mí. Veamos que esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a posicionar en lo que es, podríamos decir, la dinámica del proceso que va a hacer también Teresa en su modo de relacionarse con Dios. Y en este sentido, Teresa puede ser un paradigma de que la relación con Dios también necesita de un proceso de crecimiento y de maduración, que nos habla de lo que es el proceso, en definitiva, de la vida de la fe. Fijaos, yo creo que desde aquí lo vamos a entender muy bien, ¿no? Para posicionarnos realmente en lo que implica y significa esta experiencia de Dios, ¿no? Fijaos, cuando hablamos de la fe, eh, lo que es el proceso vital de una persona, pero también cuando miramos a la historia de la salvación, ¿no? A lo que es la dinámica de fe en la perspectiva o en la mentalidad del Antiguo Testamento, cómo se va transformando y en qué se convierte esa fe en el acontecimiento Cristo, yo creo que podemos ver muy bien hacia dónde nos quiere llevar Teresa. Hablamos de una fe primaria, que prácticamente es, yo diría, la fe en su estrato más inmaduro, que sería en clave de retribución, ¿no? Algo que observamos muy bien en la dinámica del Antiguo Testamento e incluso en nuestro proceso personal de la fe, ¿no? Donde, pues por un lado está Dios, que está en su mundo, el trascendente, el santo, eh, el que nos salva, el que nos condena, el que nos bendice, el que nos maldice, y por otro lado está el hombre, ¿no? Y la fe en este contexto, en definitiva, ¿en qué consiste? En que el hombre le dé a Dios algo para que Dios se comporte bien con el hombre. Es decir, yo hago oraciones para que Dios me haga un milagro. Yo hago oraciones para que Dios no me condene. Yo hago penitencias, sacrificios para que Dios no me mande al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Diríamos, esa es la dimensión más primaria de la fe. Es decir, que cree en un Dios, en un ser superior, al que hay que rendir tributo para tenerle contento. Y fijaos, es la dinámica de las religiones primitivas también, ya sea en forma de adorar al sol, de adorar al volcán, de adorar a la luna, de adorar a lo que fuera, ¿no? El objetivo era tener contento al ser superior para que las cosas nos vayan bien. Digamos, ese sería como la reacción connatural al reconocimiento de un ser superior. Pero eso no sería una fe auténtica, ¿no? La fe necesita entrar en otra dinámica, ¿no? Que es un poco la que quiere plasmarse en lo que denominamos la historia de la salvación, ¿no? Si bien la dimensión retribucionista va a permanecer muy profundamente consolidada dentro de lo que es la historia de la salvación, va a entrar fácilmente en crítica. Por ejemplo, los profetas. Los profetas, ¿qué van a decir al pueblo? Que no quiero ni vuestro culto ni vuestros sacrificios, que me dan asco. Lo que quiero es justicia y derecho. Eso lo escuchamos en los diversos profetas, ¿no? En la denuncia que hacen al pueblo, ¿no? Que reducen la fe a ofrecer sacrificios, ofrendas y nada más, ¿no? Una fe que se abre al crecimiento, ¿qué implica? Implica una interacción. Es lo que, en definitiva, Dios trata de hacer entender al pueblo en el proceso de la revelación. Es decir, el Dios que se revela no es el hombre el que sube, sino es Dios el que baja.
el primer elemento que hace posible el dinamismo auténtico de la fe, ¿no? El Dios que se revela en la historia, el Dios que se hace diálogo, el Dios que se hace alianza. Y por lo tanto, la dinámica de la fe no es simplemente una realidad unidireccional, ¿no? Sino que conlleva un acoger al Dios que se revela para responder a ese Dios. Y que cualifica esa actitud de reconocimiento y de escucha. No es simplemente yo te doy, yo te doy, yo te doy, porque al final te estoy dando lo que tú no me estás pidiendo. Es la gran denuncia de los profetas a una fe primitiva, a una fe mágica, a una fe en el fondo egoísta, en la cual el centro es el hombre que pretende sacar de Dios o manipular a Dios para que Dios cumpla lo que el hombre necesita. En la dinámica de la revelación es diferente, es Dios que se manifiesta, es Dios que manifiesta su voluntad al hombre. Y la fe es acoger esa voluntad. ¿Veis la diferencia, no? Fijaos que esto va a ser muy importante porque también lo vamos a observar en el proceso de Teresa. Esta Teresa que se va a empeñar en querer crecer en este camino, ¿no? En este camino de la fe, que de un primer momento en el que ella pretende ser la protagonista, no. Yo voy a salvar mi vida metiéndome monja y así me libro del infierno o del purgatorio, a tener que entrar en una dinámica diferente, de relación abierta con Dios. Y es hacia ahí, hacia donde apunta realmente la experiencia mística. La experiencia mística no es otra cosa sino la consecuencia madura del camino de la fe. O si queremos, la plenitud de la fe. Que se adentra todavía más profunda y auténticamente en ese diálogo de Dios con el hombre, del Dios que ahora se hace experiencia de presencia, como hemos leído en Teresa, ¿no? Ese diálogo que Teresa, o ese Dios que Teresa comienza a descubrir, que es alguien que siempre está presente, que está como aquel que la está amando. Y fijaros, de la apertura de la persona a esa presencia surge la respuesta de la fe, o la verdadera respuesta de la fe. Fijaos, por ejemplo, lo que nos va a decir el Papa Benedicto XVI al inicio de la Deus Caritatis, y que luego han repetido sobre todo el Papa Francisco constantemente. ¿En qué consiste la fe? ¿Cuándo comenzamos realmente a ser creyentes? Y dirá el Papa Benedicto, no es porque profesamos una religión o porque seguimos una ideología o porque profesamos unos principios éticos, no. La fe surge en el encuentro con una persona. Fijaos hacia dónde va llevando Teresa la realidad dinámica de la fe, ¿no? En medio de un contexto, si queremos, que estaba más anclado en una perspectiva de futuro, del pasado, ¿no? Una fe unidireccional, a una fe que implica una apertura a la presencia y por lo tanto entrar en la relación. Veremos que esto va a ser fundamental también en la comprensión de la oración teresiana, ¿no? ¿Por qué? Porque para Teresa la oración es entrar en relación, tratar de amistad. Es decir, la oración es el ejercicio de la fe. Y por eso es fundamental al proceso de fe del creyente. No es optativo, podríamos decir, sino es imprescindible y necesario. Porque sólo así, diríamos, la fe deja de ser una ideología o una defensa de principios, ¿no? Esto lo vemos muchas veces, por desgracia, dentro de diversos sectores eclesiales, ¿no? Que defienden a capa y a espada
los principios morales, los valores éticos, y está bien, pero se quedan solo en eso. La vida de la fe no es simplemente defender unos principios, sino adentrarse en un proceso que verdaderamente sea transformador de la propia vida. Veamos que aquí es donde está realmente el valor universal de los místicos y, en concreto, del libro de la vida, que nos quiere llevar hacia la plenitud de la vivencia de la fe, no hacia una experiencia mística, no. Eso es una falsa comprensión que hemos tenido durante siglos, ¿no? De reducir la mística simplemente a fenómenos, ¿no? Teresa lo que busca, y veremos qué es lo que realmente está viviendo, es esa relación que me va transformando, me va comprometiendo y me va llevando a que mi vida realmente se configure conforme a lo que vivo. No que sea una fe de defensa de principios, sino una fe que comienza por transformar la propia vida y por lo tanto se convierte en una dinámica que se convierte luego en realidad apostólica. Es decir, esa vida de fe que se abre a la experiencia, que se abre al encuentro, va transformando y cambiando la vida, porque nos va asemejando y configurando con Cristo y necesariamente termina por convertirse en una obra eclesial. Fijaos, esto, diríamos esquemáticamente, es tan simple, tan sencillo y pienso que fácil de comprender, es lo que vamos a encontrar como el verdadero dinamismo del libro de la vida. Ese proceso de crecimiento de la persona en el dinamismo de la fe, hasta llegar a vivir esa plenitud de la fe a la que todos hemos sido llamados, que no es otra cosa sino abrirnos a una verdadera relación de amistad o de filiación con Dios. Es el valor esencial y central del Evangelio. Luego esto lo veremos en relación sobre todo con el tema y la dinámica de lo que implica y significa la oración teresiana. Que no es un modo de orar más, que no es un modo propio y exclusivo de oración, sino que Teresa apunta a rescatar el verdadero sentido de la oración de Cristo, de Jesús, como elemento clave para vivir nuestro seguimiento y para vivir en definitiva y desarrollar lo que implica la vida de fe en la persona, en el creyente, ¿no? Que no es simplemente creer en unos principios, sino dejar que eso se haga vida y transforme internamente a la persona. De tal manera que la persona termina convirtiéndose también en un miembro vivo del cuerpo de Cristo, que participa de todo lo que es Cristo. Es decir, participa de su dimensión también eclesial, ¿no? Bueno, como digo, estos son elementos que nos van a ayudar a entender un poco todo ese dinamismo inherente, inherente a la obra teresiana, ¿no? Que forma parte de lo que es el trasfondo sobre el cual Teresa de Jesús va haciendo su vida, va construyendo también su propia experiencia personal y termina siendo el trasfondo también de este libro que construye como testimonio de su proceso y como anuncio a los demás de la posibilidad de vivir también en esa dinámica y en ese proceso, ¿no? De hacer experiencia de la fe y de hacer la experiencia fundante de la fe, que es la misericordia de Dios, ¿no? De ahí, fijaos, ¿no? Teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? Que ciertamente los vamos a ir descubriendo en la lectura del libro, ¿no? Estos no nos los presenta Teresa anticipadamente, son consecuencias en el fondo ya de lo que va a ser la lectura del libro. Yo creo que desde ahí podemos entender muy bien el esquema que Teresa nos traza en el libro de la vida. Que en el fondo
este libro de las misericordias de Dios no es otra cosa sino hacer ver cómo la vida es el lugar de la historia de la salvación. Que la historia de la salvación no es un concepto abstracto, que la historia de la salvación no es cosa del pasado, sino que la historia de la salvación es una realidad que Dios quiere seguir haciendo en cada persona. Y el lugar de la manifestación de Dios es la propia vida. Fijaos cómo desde aquí vamos a entender muy bien todo el dinamismo que se nos va a presentar en el libro de la vida y que ya esta tarde empezaremos a tratar un poco de desentrañar en sus claves fundamentales, ¿no? Vamos a tener una primera parte del libro de la vida donde Teresa inicia el camino. ¿Y en qué consiste ese camino? Pues en darse cuenta, en tomar conciencia de quién es ella y de quién es Dios. Y por eso nos relata un poco el proceso de su vida, para ponernos frente a los que fueron sus condicionantes, a lo que la cegó la vista y lo que le impidió realmente verse a sí misma en su verdad y ver a Dios en su verdad. Y al mismo tiempo tratar de hacernos ver cómo todo eso va cambiando y cómo el cambio de esa perspectiva es lo que va a hacer posible una transformación y una conversión. De tal manera que veremos que el dinamismo, en el fondo, aunque desde una perspectiva narrativa, biográfica, nos va a presentar Teresa, es la necesidad de confrontarnos con nuestra verdad, es decir, conocernos a nosotros mismos en autenticidad, no dejarnos engañar por falsas, entre comillas, personalidades, o no dejarnos ofuscar por falsas imágenes de Dios o conceptos de Dios que nos impiden descubrir al Dios verdadero. En el fondo, ¿qué significa esto para Teresa? Esto sería como el proceso de su Antiguo Testamento, el proceso de su caminar por el desierto, donde entra en crisis, donde se tiene que confrontar con sus ídolos sobre Dios y donde tiene que liberarse de todos esos condicionantes para poder encontrar a Dios. Toma de conciencia, ¿no? Conocimiento de sí, conocimiento de Dios. O como dirá Teresa, mi pobre vida pecadora y las misericordias de Dios. Son dos calificativos con los cuales ella trata de definir, por un lado, su verdad, mi pobre vida pecadora, y la verdad de Dios, el Dios de las misericordias. La segunda parte de la obra ahora adquiere sentido, no es un paréntesis, sino algo necesario. ¿Por qué? Porque esa toma de conciencia, ese descubrimiento de su verdad y de la verdad de Dios, ¿dónde acontecen? En su interioridad, en aprender a mirarse a sí misma. ¿Y eso a través de qué proceso es posible? A través de la apertura a la oración. Y el conocimiento del otro a través de la apertura a la relación. Es en la relación donde conozco a Dios verdaderamente. Como a otra persona. Yo cuando realmente conozco al otro es cuando me relaciono con el otro. Porque si no me relaciono, puedo estar viviendo de conceptos o de ideas que me han transmitido otros y que me pueden condicionar en mi modo de ver al otro. Y de aquí la importancia que va a dar Teresa a estos capítulos, del 11 al 22. Es decir, no miren, si quieren realmente hacer el camino que concluya en un proceso de conversión y transformación, hay que entrar por aquí.
Y por eso Teresa, diríamos, le da una importancia capital a estos capítulos, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a entender por dónde se puede realizar el cambio. Y de ahí la importancia que van a tener estos capítulos. No es un tratado añadido, metido, sino un tratado intencionado, ¿no? Para ayudarnos a entender y comprender lo que va a venir después. Es decir, cómo Teresa ha llegado a cambiar, cómo Teresa ha llegado a convertirse en una mujer nueva, como ella dirá, gracias a ese camino. Y una vez que nos ha presentado el camino, nos va a presentar ahora el resultado. Es decir, ¿qué es lo que este camino ha ido provocando en mí? Aparte de esa actitud de conversión, una transformación que será progresiva, que nos va a presentar Teresa en esos capítulos del 23 al 31. Y ahí nos va a hablar de todos sus fenómenos y gracias místicas. Pero no para decirnos que ha tenido muchos fenómenos, sino para ayudarnos a entender cómo actúa la gracia en la persona, cómo actúa Dios en esa relación interpersonal. Un Dios que viene con todos sus dones a transformarnos, a llenarnos de su amor. Y veremos que en el fondo lo que Teresa nos presenta a través de esos fenómenos tan extraordinarios, ¿no? No es otra cosa que lo que Dios quiere realizar en el silencio de la gracia en cada uno de nosotros. Es decir, nada extraordinario. Forma extraordinaria, pero visibilizando lo que es el objetivo de la vida ordinaria de la gracia. Y veremos que aquí encontramos el valor universal del libro de la vida. No es un libro simplemente de experiencias místicas, sino de visibilizarnos la acción de Dios en la persona. Y la última parte adquiere también otro sentido, ¿no? Es decir, bueno, hemos caminado por el desierto, ese proceso largo, a veces duro, de crisis, de subidas, de bajadas, de liberación, nos ha llevado a la tierra prometida, a la transformación o al encuentro con el resucitado, que nos ayuda a entender el dinamismo de la vida y que nos va a llevar o que no se queda en la transformación de la persona, sino que la persona se va a ver implicada en el mismo proceso de Cristo. Esto va a ser muy hermoso, como nos lo va a presentar Teresa, ¿no? Como esa transformación que Dios ha ido haciendo en ella, ensanchándole el corazón, abriéndole los ojos a la realidad, lo que va a provocar en ella es la necesidad vital y existencial de implicarse en esa obra de Cristo. Esa obra que Cristo ha hecho en mí es para que yo también colabore en hacerla en los demás. De tal manera que el libro, ¿cómo concluye? Haciéndonos ver que la mística no es una realidad que se encierra en la persona, sino que tiene efectos comunitarios, eclesiales, al servicio de la comunidad, que es el sentido que va a tener la fundación de San José y que es el sentido que va a tener, en definitiva, el escribir el libro de la vida de una manera diferente, como caminos, como vías para anunciar, para testimoniar, para abrir los ojos a los demás hacia ese verdadero sentido y valor de Dios en la vida de la persona. Bueno, fijaros cómo, desde esta perspectiva, el libro de la vida es prácticamente casi una tesis teológica, narrada en clave autobiográfica, con un estilo, si queremos, narrativo, pero que en el fondo va poniendo al centro, en cada una de sus partes, elementos fundamentales en todo lo que es el proceso de esa historia de la salvación que Dios sigue realizando con la persona. Desde llevarla a encontrarse consigo misma, a descubrirle a Él en su verdadero rostro,
entablar una relación que termina siendo transformadora de la persona y que termina convirtiéndose en el Pentecostés de la persona, enviada también a continuar y a llevar adelante esa obra. Bueno, pues nos quedan unos minutos, que si os parece, pues si tenéis alguna pregunta, tanto los que estáis aquí presentes como los que nos estáis siguiendo online, si alguno pues tiene una pregunta, pues ahora tenemos estos minutos para tratar de resolver los interrogantes que hayan podido surgir. Sí, por ahí, Damián, te abro el micrófono, si quieres intervenir. Hola, me gustaría preguntar, cuando las realidades negativas, la interpretación de las realidades negativas, como que eran como hechos de amor por parte de Dios, ¿no? Tengo que entender que era eso lo que decía Santa Teresa, ¿no? Entonces, y creo que San Juan dice algo parecido, la noche pasiva, ¿no? Entonces, la pregunta que hago, por ejemplo, San Ignacio de Loyola decía que esas realidades negativas no eran, digamos, provocadas por Dios, sino que son aprovechadas por Dios para ayudarnos en nuestro proceso, ¿no? Entonces, yo no tengo claro, o sea, Santa Teresa dice que esas realidades negativas y San Juan creo que también son provocadas por Dios. No dicen eso exactamente, ¿no? O sea, es cierto que hay una mentalidad de leer o interpretar todo como voluntad de Dios, ¿no? Pero el problema es tratar de entender qué significa esa voluntad, ¿no? Que va mucho más en la línea de lo que subrayabas que dice San Ignacio, ¿no? Es decir, que hasta en los acontecimientos negativos de la vida Dios se manifiesta. No quiere decir que Dios provoque esos acontecimientos, sino que Dios es capaz de, podríamos decir, de sacar siempre lo positivo de lo negativo, ¿no? Y por eso las situaciones mismas del propio pecado. Dios no quiere que nosotros pequemos, ni mucho menos, ¿no? Pero nuestra situación de pecado, diríamos, esa realidad negativa, ¿no? Es el lugar donde Dios aprovecha también para manifestarse, para demostrarnos también su presencia, su amor, y de esa manera estimular el crecimiento y el desarrollo de la persona en todos los sentidos, ¿no? Esto es muy interesante, por ejemplo, en relación con Teresa, no tanto en el libro de la vida, aunque sí que hay muchos elementos, pero sobre todo en el libro de las fundaciones, ¿no? Donde Teresa pues se tiene que enfrentar con mil problemas y mil dificultades, y la mayoría de las veces con dificultades que le pone la misma Iglesia, ¿no? La jerarquía, las diversas instituciones que impiden, que le ponen frenos, que le ponen trabas en su proceso fundacional, ¿no? Y cómo Teresa es capaz de ver ahí la mano de la providencia, pero no una providencia que actúa ordenando los acontecimientos, ¿no? Es decir, que Dios ordena a este obispo o a este individuo que actúen de esa manera, ¿no? Sino que la providencia es capaz, y el sentido de la providencia que descubre Teresa en ese proceso es que Dios, más allá de los actos humanos, lleva adelante su proyecto con nosotros. Incluso cuando esos proyectos se ven obstaculizados, ¿no? Dios es capaz de sacar, no digo de cambiar los acontecimientos, porque a veces sí, a veces no. A veces una negativa se queda en negativa y en una imposibilidad, pero eso no lo interpreta Teresa como Dios quiere o no quiere, sino que a partir de ahí se puede sacar también algo bueno para la enseñanza, para la propia vida. Y entonces ciertamente este es un tema
que hay que tocar con pinzas, ¿no? Porque a veces en nuestro lenguaje hemos casi leído que todo lo que acontece es voluntad de Dios y con eso lo que estamos es enturbiando el verdadero rostro de Dios, ¿no? Ay, es que es voluntad de Dios, acéptalo, acéptalo. No, no es voluntad de Dios, ¿no? Sino que es una realidad muy, muy diferente. No sé si queda claro. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? De las aquí presentes. Sí, Camilo. Gracias. Em, Ahora tú hablabas acerca de, pues, de intentar aproximarse a Santa Teresa sin querer hacer una interpretación de ella y más bien hacer una extracción de lo que ella realmente quiere decir. Yo quería preguntarte cómo en este momento yo estoy haciendo el trabajo sobre el concepto de persona, no de la naturaleza humana, sino más como entendido como personalismo. ¿Qué claves hay para uno no empezar a utilizar extrapolaciones o interpretaciones que no se acomoden a Santa Teresa? Y la pregunta es, ¿qué clave de lectura o qué concepto ya se ha reconocido que permita conocer si esto era un tema de interés para Santa Teresa o de qué manera ella lo aborda en su obra, en este caso en la vida? Es una pregunta muy interesante y además yo diría que es uno de los grandísimos valores que emergen en el libro de la vida, ¿no? Ciertamente Teresa no tiene una comprensión antropológica como la podemos tener hoy nosotros, ¿no? Está más, diríamos, condicionada por lo que es la mentalidad de su época, más en esa clave, si queremos, aristotélico-tomista, ¿no? Eh, y por eso, en Teresa, más que buscar el término como tal, hay que buscar el proceso dinámico que ella va descubriendo, ¿no? Que ahí es donde vamos a entender cuál es el concepto de persona que se va a ir forjando en Teresa y que Teresa nos ofrece. Hay un antropólogo actual, ¿no? eh, que llega a afirmar incluso que donde realmente emerge el verdadero sentido del sujeto, de la persona moderna, es con los místicos españoles y no con Descartes. O sea, y si seguimos a Teresa en el proceso del libro de la vida, veremos que ahí empieza a forjarse realmente el concepto de persona, aunque no use la palabra. ¿Por qué? Porque Teresa entra por la vía del proceso de la autoconciencia. Es lo que va a favorecer todo el camino de la oración en ese conocimiento de sí, en ese tomar cuenta o caer en la cuenta de la propia dignidad, del propio valor, de la propia identidad, ¿no? Que se va forjando y que termina siendo un problema existencial en Teresa, ¿no? Lo veremos esta tarde, sobre todo en relación con la primera parte de la obra, ¿no? Donde en el trasfondo de ese relato autobiográfico hay todo un problema existencial por encontrar sentido y valor a su propia vida. Una vida que inicialmente ella frustra por someterse a unos condicionantes religiosos eh, que, que, diríamos van a marcar duramente su propia vida y su trayectoria. De tal manera que yo diría, me atrevería casi a decir que el personalismo empieza con los místicos, que empieza por esa autoconciencia, por esa identidad, comienza a emerger como valor fundante y fundamental en el proceso espiritual. No es un Dios que anula tu identidad, sino un Dios que potencia hasta lo más profundo tu propia identidad. Yo creo que esta tarde lo veremos
si bien no podremos ahondar en toda la amplitud y en todas las dimensiones, pero sí las intuiciones básicas de lo que implica y significa todo esto en la dinámica teresiana. En ese sentido, yo creo que más o menos he respondido a esa pregunta que por el chat plantea Georgia Moura. ¿Sí? Se me apagó aquí la pantalla. Una pregunta que plantea Georgia Moura, ¿no? De que si en el libro de la vida podemos ver la mirada antropológica de Teresa. Pues prácticamente es eso. Veremos cómo la dinámica del conocimiento de sí, de la apertura a lo que uno es, se va a constituir en el corazón dinámico de todo el proceso del libro de la vida. Bueno, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. Esta tarde a las 5 continuamos y pues haremos también como ahora en la mañana, ¿no? Trataremos de dejar un tiempo por si hay alguna pregunta, alguna duda que queráis plantear y que podamos compartir, ¿no? Ahora pues es tiempo de descanso después de este maratón intenso de la mañana y a reponer fuerzas. Los de aquí pues nos vamos a comer, los que estáis por otras latitudes pues a tomar un fuerte desayuno y continuaremos esta tarde. Hasta luego entonces. Gracias.